Buenas tardes, mi nombre es Sergio Novoa. Presentación del diseño, fase 5, estáticas y resistencias de materiales, 11 de diciembre del año 2022. Cálculo de las longitudes de los elementos, sistema del diseño de una cercha. El área a cubrir corresponde a un terreno rectangular de 6 metros de frente por 18 de fondo. La cercha tendrá una separación de 3 metros entre sí y la cercha tendrá una pendiente de 30 grados. Se construirá con perfil de acero estructural A36, ángulo de piernas angulares L64 por 64 por 4.8, ¿sí? Ver apéndices D y E del libro en la guía 2, página 18-30. Aquí, como podemos ver, está el diseño y cómo se están sacando los cálculos para el tema de la construcción de la cercha. Ahí podemos ver los datos, ¿sí? Cada uno totalmente estipulados como aparecen en el dibujo, con sus datos exactos. Como se conoce la longitud del ancho de la cercha y las medidas de cada uno de los elementos horizontales de la misma, además el ángulo de inclinación de la pendiente de la cercha, se utilizan la razón o las razones trigonométricas para hallar la longitud de los elementos restantes. En la siguiente tabla se observan los siguientes resultados, como los que les vamos a mostrar ahorita en el siguiente diapositiva. Ahí nos está mostrando un cuadro con los siguientes datos donde podemos observar el teorema de Pitágoras. Podemos encontrar que en el área total para abarcar es el ancho de 6 metros por largo de 118. Una separación de cada cercha, ¿sí?, es de 3 metros. Pendientes tienen un ángulo del siguiente valor de cada cercha es de 30 grados. Materiales para las cerchas en acero industrial A36, ángulo de pierna iguales L64 por 64 por 4.8. En el siguiente recuadro vamos a encontrar una tabla de propiedades de aceros. Como pueden dar cuenta, observamos la tabla. Como se sabe, la longitud total de la cercha es la longitud del acero que se empleará de 23.488. Así la masa total de únicamente de la cercha. El peso total de la cercha sería 23.488 metros por 4.6. Eso nos daría un total de 100.045 kilogramos. Lo acercamos un poco. Y ya se sabe que LCS, ¿sí?, dividido 2 es igual a 3.464 metros. Ahora se produce la selección de la teja. Ahora se produce la selección de la teja que se usará para cubrir el espacio disponible. En esta selección se hace por medio de unos catálogos comerciales disponibles para tal fin.
como lo podemos observar en el recuadro. Teja seleccionada es la número 6. Sus dimensiones y características se dan a continuación. Según la tabla de referencia se sabe que la longitud útil de la teja número 8 es de 1.83 metros. Así es posible reconocer que se requieren dos de estas tejas para conseguir y cubrir la longitud. ¿Mm? Número de tejas de largo, ¿sí? Aquí presentamos el cálculo representado en el número de las tejas necesarias para ocupar lo largo total de cada lado de la cercha. Ahora, sabiendo que se tienen 3 metros de separación para la cercha, se hace un cálculo homólogo para saber el número de tejas por ancho de la cercha. Número de tejas por ancho de la cercha son 3 metros por 1.3 dividido 1.3 es igual a 2.72. La cantidad de tejas es 2 por 3 por 2 es igual a 12. Por área de la superficie del catálogo se sabe que el peso 11.14 por kilogramo por metro cuadrado. A cada teja le corresponde el área de superficie de 2.01 metros cuadrados, por lo cual la masa total se debe soportar por causa de la teja. Las correas en celosías se utilizan por 4 por lado derecho con respecto a la longitud de la misma, así que sabiendo las dimensiones del espaciamiento y teniendo en cuenta los ambos lados de la cercha se obtiene correas 4 por 2 por 3 es igual a 24. La densidad másica por metro longitud de las correas es de 5 kilogramos por metro. La masa total de la cercha debe soportar por las correas es peso total de correas 24 por 5. Eso es igual a 120 kilogramos. Ya que se reunieron los datos necesarios para los cálculos de las cargas, se producen como esta última parte de asignación. Las cálculos de las cargas vivas. Cargas vivas es igual a 70 kilogramos por metro cuadrado. Eso corresponde a 20.784 metros cuadrados. Y decimos, se multiplica por 9.81, esto equivale a 14.272.3728. Estamos hablando de una carga viva. Cálculo de las cargas muertas. Decimos que carga muerta son
274.978 kilogramos más 108, 0.45 gramos más 120. Esta operación nos da un equivalente a 6.181 newtons, fuerza newton creo que es. Finalmente la carga 14.272 más 6.181 es igual a 20.583 igual kilogramos newton a distribuir en la carga en nodos si sostiene es igual a 3 kilogramos, como lo podemos ver ahí en el dibujo. Métodos de los dos determinan el valor de las fuerzas internas en la cercha. La cercha que se está diseñando se debe observar en la siguiente imagen. Se calcula el tramo por tramo de la fuerza que resiste cada sección para un análisis de equilibrio estático. Para los puntos de apoyo de la cercha se tienen los siguientes balances de fuerza, como lo pueden ver en la imagen. Fuerza X, fuerza Y, AY más GY es igual a 21 kN. A partir del momentum de los extremos de la cercha se obtienen. Ahí está explicado. Igual vamos a hacer con el nodo A. Ese es el proceso. Para el eje Y, ¿sí? Retomando el balance en X, ¿sí? Se explica en la imagen cómo se hace. Lo mismo con el nodo L. El nodo B. El nodo K. Primero está, observa para el eje X, para el eje Y, para el eje C, para el nodo C, perdón, para el eje X, el eje Y, resolviendo las dos ecuaciones nos da el resultado. Para el nodo D, se optimizan, casi son los mismos procesos. Ya a continuación, en el siguiente, en fuerzas y sus tipos, a continuación se resumen todos los resultados obtenidos en una tabla y además se clasifican las fuerzas resultantes según su tipo. Todo es de comprensión, de tensión o de amarres. Nodos gemelos, fuerzas, tipo de fuerzas, como pueden ver en el recuadro.
En la evaluación del diseño, la cercha que se está diseñando se observa en la siguiente imagen. Se calcularán los esfuerzos y los factores de seguridad de cada elemento para verificar si el diseño es factible. Si no lo es, se deberá realizar un diseño de cada elemento correspondiente hasta que la estructura cumpla con las especificaciones. Después de previo análisis del diseño, se encontró que la siguiente distribución de material para la carga de elementos de la cercha. El análisis de la fase anterior también permitió calcular la distribución de la fuerza en la cercha, indicando cuánto soporta cada elemento. Además, fue posible distinguirlos entre elementos en tensión, en compresión y de amarre. Ahora se debe calcular los esfuerzos de cada elemento teniendo en cuenta que para los nodos gemelos el esfuerzo tendrá el mismo valor de la fórmula para el esfuerzo es el ángulo por la fuerza por A, donde F es la fuerza que ya se calculó para cada elemento y A es el área. Se obtiene de las tablas de propiedades de perfiles laminados de acero y las especificaciones de los perfiles son: recordar que se construirá con perfil de acero estructural A-36, ángulo de pierna igual a L64 por 64 por 4.8, ¿sí? Esfuerzos de cada elemento. Ahora se deben calcular los esfuerzos de cada elemento teniendo en cuenta que para los nodos gemelos esfuerzos de cada elemento. Ahora se debe calcular el esfuerzo de cada elemento teniendo en cuenta que para los nodos gemelos el esfuerzo tendrá el mismo valor. La fórmula para el esfuerzo es: donde F es la fuerza que ya se calcula de cada elemento y A es el área de la misma, del mismo que se obtiene. La tabla de propiedades de perfiles laminados de acero. El área de perfil es el área de perfil es A es igual a 581 milímetros cuadrados, pero como es de piernas iguales de doble acomodamiento en el área, se duplica el resultado. O sea, A es igual a 1162 milímetros por metro cuadrado. Esto equivale a 0.001162 milímetros cuadrados. Metros cuadrados, perdón. Entonces, esto quiere decir la siguiente operación, como nos la está mostrando la diapositiva. Factores de seguridad para los elementos de tensión. A continuación se calculan los factores de seguridad para cada elemento que conforma la cercha, siendo esta definida de la siguiente relación: la resistencia a la adherencia por el esfuerzo de tensión para el acero estructural ASTM A36 es
Entonces, para los elementos de tensión, donde el esfuerzo admitido corresponde al anterior al cálculo y o es la resistencia de la decencia, valor que depende de la materia y se obtienen de las tablas de propiedades. La resistencia a la cedencia por el esfuerzo de la tensión para el acero actual. Entonces, esa es la fórmula para los elementos de tensión, donde ya se sacó y están los respectivos resultados. En la siguiente le estamos mostrando donde está un recuadro donde nos explica los elementos de comprensión que se calculan en el factor de lo siguiente utilizando el criterio de las cargas. Critican el cálculo lunes teniendo la relación en este caso. Esto se llama factores de seguridad para los elementos de comprensión. P es la carga crítica que se calcula de la siguiente manera. I es en el menor momento de inercia y calcula de la siguiente forma. Entre los otros valores se eligen el menor y con el que se realizan los cálculos explicativos. Entre estos valores se eligen el menor y con él se realiza el cálculo explicando. Por ser engorrosos se limitarán en este caso a la manera de explicación y se demuestra la tabla tomada en Excel donde se calculan los factores de seguridad para cada elemento de comprensión. Ahí está la tabla. Con todos los factores de seguridad que se encuentran dentro de los límites permitidos, no se debe rediseñar ningún elemento de la cercha y se considera que ésta cumple los requerimientos solicitados. Muchas gracias.